Bienvenidos a este 14º domingo después de Trinidad. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 103 dice así: Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Él colma tu vida de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuánto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así de cariñoso es el Señor con sus fieles. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro del Génesis en su capítulo 50 dice así: Al ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron: ¿Y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos? Por eso le enviaron este mensaje: Antes de morir, tu padre dejó esta orden. Díganle a José: perdona el crimen y el pecado de tus hermanos, que te hicieron tanto mal. Por eso, perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Luego, sus hermanos fueron personalmente, se postraron ante él y le dijeron: Aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió: No tengan miedo, ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida a un pueblo numeroso. Por eso, no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo. Y los reconfortó hablándoles afectuosamente. San Pablo, en su carta a los Romanos en el capítulo 14, dice así: Sean comprensivos con el que es débil en la fe, sin entrar en discusiones. Mientras algunos creen que les está permitido comer de todo, los débiles solo comen verduras. Aquel que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y éste a su vez no debe criticar al que come de todo, porque Dios ha recibido también a éste. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Unos tienen preferencia por algunos días, mientras que otros todos los días son iguales.
que cada uno se atenga a su propio juicio. El que distingue un día de otro lo hace en honor del Señor, y el que come también lo hace en honor del Señor, puesto que da gracias a Dios. Del mismo modo, el que se abstiene lo hace en honor del Señor, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 18, y dice así: Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El Evangelio de hoy continúa desarrollando la temática del perdón y la relaciona con el reino de Dios, el cual comienza a gestarse en este mundo. Y Jesús concluye la respuesta a Pedro de si su perdón tiene que ser perfecto. Luego de explicar una parábola, Jesús dice: si no perdonan de corazón, indignarán a Dios y quedarán en manos de los verdugos. Lo que distingue a este Dios de cualquier otra divinidad que pueda estar presente en las culturas humanas es que cuando hace justicia le otorga el derecho a los oprimidos. Es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Mientras que otras divinidades exigen sacrificios y al hacer justicia no necesariamente favorecen al oprimido, son bondadosos solo con los que les rinden sacrificios, son irascibles y de una misericordia selectiva, y tratan a cada quien por sus pecados y pagan conforme a las culpas. Dios no nos pediría que perdonemos de corazón si Él no lo hiciera con nosotros.
Es importante no confundir a nuestro Dios con otras divinidades. ¿Cómo suele pasar? Pues, por ejemplo, creyendo que debemos realizar sacrificios o merecer castigos para recibir perdón por nuestras culpas. Eso lo puede creer y practicar cualquiera, pero no cualquiera se arrepiente de corazón. Es decir, cualquiera puede exigir que se pague una culpa como cualquiera puede guardar rencor, pero no es cualquiera el que puede perdonar de corazón. Cualquiera confía en la justicia por mano propia, o dicho de otra forma, en la venganza. Pero no cualquiera confía en la justicia de Dios. Los hermanos de José, que si recordamos por celos y envidia, lo hicieron pasar por muerto ante su padre, y lo vendieron a unos viajeros que se dirigían a Egipto. Ellos se preguntan, ¿y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos? No se preguntan eso porque es algo que comenzaría a ocurrir desde ese momento. Es algo muy propio de la cultura o de la condición humana, el devolver el mal que nos hicieron, es decir, la venganza. Para su sorpresa, José, en lugar de tratarlos conforme a sus pecados, los perdona, pero no para esperar una mejor ocasión y hacerles un daño mayor, en absoluto. Con sinceridad les dice que no tengan miedo, y también dice específicamente, ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El perdón sincero de José está ligado a confiar en la justicia de Dios y no en la suya. San Pablo, ante las discordias que presentaban en la comunidad cristiana, les dice, sean comprensivos con el que es débil en la fe, sin entrar en discusiones. Y el acento de este señalamiento no está en la debilidad de la fe, sino en la comprensión mutua. Deja esta pregunta para que todo el cristianismo la lleve muy presente. ¿Con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Pablo nota una falta de comprensión entre los integrantes de la comunidad cristiana, así como desprecios y juicios que corresponde a una conducta de personas que parecieran no han conocido al Dios que se hizo carne en Jesucristo, lo que lleva las conductas hacia la idolatría. De modo que Pablo propone a la comunidad que recuerde su bautismo y eduque su comportamiento, y les señala, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Y esto no significa que tengamos que ingresar a algún monasterio, sino entender que no podemos pretender ser Dios al juzgar, despreciar y alejarnos de la comprensión de los demás. Nuestra identidad cristiana tiene que mostrarse en la comprensión, en la hospitalidad, en el buen trato, en el respeto y la solidaridad con los demás. Así es como comienza a vislumbrarse el reino de Dios en medio de nuestras realidades. Hoy nos sumamos a la pregunta de Pedro, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús hoy también nos alcanza y nos dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Recordemos desde nuestra fe en este Dios hecho ser humano en Jesucristo, que si no perdonamos de corazón, indignaremos a nuestro Dios y quedaremos en manos de los verdugos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Que Dios, en nuestras oraciones personales, escuche nuestro arrepentimiento, así como nuestras peticiones, derrame su misericordia en nuestras vidas y en nuestra convivencia, y así, fortalecidos por su amor,
renovemos nuestro compromiso cristiano en el mundo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.